Bueno, bienvenidos a todos. Tanto Juan Pablo como yo estamos súper contentos de tenerlos aquí con nosotros. Este es mi primer webinar específicamente para uno por uno, donde hablaremos de los 5 consejos que harán que nos destaquemos en LinkedIn, teniendo presente y en cuenta la tecnología que hay detrás de LinkedIn, cómo funciona el algoritmo de LinkedIn y un poco desde mi experiencia como reclutadora y siendo usuaria de LinkedIn Recruiter desde hace muchos años, teniendo en cuenta qué es lo que buscamos los reclutadores detrás de los perfiles de las personas que buscamos en LinkedIn. Parte de la idea y de la gracia de tener un buen perfil de LinkedIn no es solo yo poder aplicar a los empleos que a mí me gustan, sino que me busquen a mí. Y parte de lo que muchos reclutadores hacen a veces es cuando la gente aplica una posición, aplican por la página y aplican muchísimas personas y a veces esas muchísimas personas no necesariamente cumplen con los requisitos de la posición que uno está buscando. Entonces uno, en vez de revisar todas esas 200 personas que aplicaron, se va a LinkedIn y busca a las personas con el perfil que uno realmente necesita. Por eso es tan importante tener un perfil poderoso de LinkedIn, y el conocimiento que les vamos a compartir hoy aquí no es nada más que un compendio de lo que yo he aprendido durante muchos años como usuaria de reclutador de LinkedIn y habiendo sido entrenada por las mismas personas de LinkedIn para hacer las mejores búsquedas y encontrar a los mejores candidatos en LinkedIn. Antes de continuar, me presento también un poquito. Mi nombre es Claudia Carrillo. He sido reclutadora para varias compañías multinacionales durante más de 10 años. He reclutado para varios mercados y países, tanto dentro de Latinoamérica como en Norteamérica. Actualmente estoy trabajando para Philip Morris en Canadá. Y esa experiencia en diferentes países y en diferentes mercados me ha enseñado mucho sobre qué es lo que buscamos los reclutadores en los diferentes mercados y de los diferentes perfiles de las personas. Y de toda esa experiencia y de todas esas búsquedas que yo he tenido que hacer como reclutadora, viene este súper resumen para ustedes de cómo hacerse uno más visible en LinkedIn como plataforma y sacarle el mejor provecho posible. Bueno, primero que todo, la primera estrategia es maximizar el poder de los contactos. Los contactos que tenemos en nuestra red de LinkedIn son sumamente poderosos porque LinkedIn, primero al LinkedIn Recruiter a los reclutadores les permite acceder a todo el universo de personas que están en LinkedIn, pero si la persona no tiene reclutador, yo puedo tener acceso a las personas hasta un tercer grado de conexión. Eso significa que yo puedo ver a los contactos de mis contactos, si eso les hace sentido. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer para tener un perfil poderoso de LinkedIn es agregar a todos mis amigos, familiares, compañeros de trabajo, a los jefes, los directivos de la empresa donde trabajo, de las empresas que yo conozco, de mi empresa actual y de empresas anteriores, y el ir creciendo esa red de contactos me va a dar acceso a mí a una cantidad de gente muy grande y además le va a dar acceso a toda esa gente también a mi perfil. Lo otro que es súper importante es seguir a las compañías que a mí me interesan y a los influencers que se conectan con la actividad que yo quiero hacer y con mis intereses. LinkedIn tiene dentro de la página, dentro del perfil de cada uno de ustedes, está la posibilidad de seguir compañías, y cuando yo sigo una compañía, en la búsqueda que hace el reclutador de esa compañía, yo aparezco en una lista preferencial. Entonces, si a mí me interesa, para poner un ejemplo, si a mí me interesa trabajar en Nestlé y yo sigo a Nestlé, cuando el reclutador de Nestlé hace una búsqueda sobre personas con ciertas características y me encuentra a mí, yo salgo en una lista preferencial y salgo primero que el resto de los candidatos en la lista del reclutador de Nestlé. Eso me da mucha más visibilidad y hace que ese reclutador me vea primero como alguien que está interesado en su compañía. Lo otro es, en redes sociales uno debe ser cuidadoso siempre
de tener solamente contactos que uno conoce y ser cuidadoso de la información que comparte. Eso aplica para Facebook, para Instagram, etcétera. LinkedIn es un poco diferente, porque en LinkedIn yo sí puedo invitar a hacer contacto con personas que no conozco, siempre y cuando esas personas me agreguen valor. Entonces, buscar a las personas, a los reclutadores, las personas de recursos humanos, personas de cierto nivel de influencia dentro de las compañías que a mí me interesan, también son personas, además de seguir la compañía, tener a esas personas como contacto me hace más fácil de encontrar, porque normalmente el reclutador de la empresa dentro de su red tiene a todas esas otras personas como contacto, a sus directivos y a sus personas influyentes las tiene como contacto. Por último, el hacer parte de grupos donde se comparte información relevante para mí, o grupos de nicho donde los reclutadores van a buscar cierto tipo de personas o de skills, de habilidades, también es súper valioso. Un ejemplo súper importante de esos grupos es, por ejemplo, el grupo de mujeres en tecnología. Las mujeres en tecnología son escasas y son muy bien valoradas, entonces si yo hago parte de ese grupo de mujeres en tecnología y los reclutadores van a buscarme allá, es mucho más probable que me encuentren. Creo que olvidé decirles al principio que si tienen alguna pregunta, pueden ponerla en el chat. Juan Pablo va a estar monitoreando el chat, o pueden levantar la mano con el emoji de la manito, y con mucho gusto yo puedo ir respondiendo sus preguntas en la medida en que van surgiendo, y así vamos aclarando dudas. La segunda estrategia superpoderosa es: no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. ¿Eso qué significa? Todos hemos oído esa frase, es una frase casi que de cajón, pero sí que es poderosa, tanto en la hoja de vida como en el perfil de LinkedIn. Es súper importante garantizar que primero tengo una muy buena foto de perfil, y hoy en día LinkedIn también me permite tener una foto de fondo, no solo la foto de perfil. La foto de perfil les puse a mi amigo Bill Gates, que es uno de los personajes influyentes que yo sigo porque me encanta. Es una foto que, fíjense, que no es la foto de pasaporte 2x4, fondo azul, encorbatado, serio, congelado, como si lo estuvieran amenazando, sino que al contrario es una foto sonriente, amable, auténtica, de una persona con la que a uno le gustaría trabajar. Tiene que ser una foto que invite a que diga: esta persona sería chévere para trabajar en mi equipo. La foto de fondo, les voy a compartir mi perfil. La foto de fondo le da un poco de vida al perfil, y esa foto de fondo también la podemos usar para expresar mensajes o hablar de un poco, ponerle un poquito de marca personal a nuestro perfil. Yo soy una súper apasionada del crecimiento y del desarrollo de talento, y por eso decidí poner mis plantitas creciendo, que creo que hablan mucho del proceso que a mí me apasiona, de ayudar a las personas y habilitar a las personas a crecer y a desarrollarse en su carrera profesional. Y mi foto, si se dan cuenta, pues no es la foto más profesional, ni más seria, ni más corporativa. Esa soy yo. Es una foto súper auténtica, que habla mucho de quién soy yo como persona, y por eso la dejé ahí. Y me gusta mucho. Lo otro que es súper importante es el titular. El titular es esa frasecita cortica, que son 2 líneas, o el headline, donde yo describo quién soy yo y un poco qué es aquello que me hace especial. Si lo ven en mi perfil, lo tengo en inglés porque yo actualmente estoy sentada en Canadá y trabajo en Canadá, así que tengo todo mi perfil en inglés. Mi frasecita son 2 líneas de lo que a mí me apasiona, la experiencia que tengo y lo que me gusta hacer. Por último, el famoso perfil profesional del que se maneja tanto en la hoja de vida, ese también se puede extrapolar a LinkedIn, y es el perfil profesional, donde tenemos que asegurarnos que incluya las 3 partes fundamentales de un perfil, que es quién soy yo, o mi identidad, qué sé hacer y qué quiero hacer. Esa es una de las, ahí les estoy dando tips para la hoja de vida también. Ese pedacito, ese parrafito es básicamente
Cuando yo abro la puerta de mi casa, lo primero que se ve. Entonces es súper importante que ese parrafito sea poderoso, que esté muy bien escrito, muy bien redactado, que sea breve y que tenga esos 3 elementos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No por el chat. De pronto alguien tenga una pregunta. Como que no. Entonces sigue ¿Nadie? tranquila. Bueno. Sigue tranquila. El siguiente punto es, bueno, ya tengo los contactos, ya tengo mi imagen y mi personalidad de LinkedIn, ¿y ahora qué? Entonces, ¿cómo interactúo con esos contactos? Primero, al ser LinkedIn una red profesional, es muy importante mantenerse en el ámbito profesional. Es decir, tener siempre interacciones positivas, garantizar que el contenido que se crea, que se comparte, que se comenta, etcétera, siempre busca agregar valor. Las discusiones que se ven en Facebook y en Twitter y en Instagram de la situación del país, de temas religiosos, de temas polémicos, en LinkedIn son muy delicados y pueden ser muy contraproducentes, por lo cual yo siempre sugiero evitarlos a toda costa en LinkedIn. Para eso están las otras redes sociales. Mantenerse activo en LinkedIn ayuda mucho a ganar visibilidad. Entonces, generar contenido ayuda mucho, interactuar con otras personas, compartir contenido. Si yo, por ejemplo, yo que soy seguidora de Bill Gates, cuando encuentro una cosa de Bill Gates que me gusta, la comparto. O le comento los logros y los acontecimientos de mis contactos. Ese tipo de cosas generan movimiento y el movimiento genera visibilidad. Lo siguiente es cuando vayamos a invitar, sobre todo personas que no conocemos, a hacer nuestros contactos, es importante y valioso hacerlo con una notica personalizada. LinkedIn da la posibilidad de agregar el contacto y mandarlo así nomás, o de agregar una notica personalizada de por qué me gustaría ser tu contacto. Si a mí me invita a alguien que yo no conozco, creo que tiene mucho valor el escribirle 3 renglones diciéndole por qué me gustaría o me interesaría convertirme en su contacto en LinkedIn, y eso ayuda muchísimo a generar aceptación en las personas que no conocemos. Ya hablamos de los temas polémicos. Definitivamente es un no rotundo a los temas polémicos. Es muy, muy complicado, y LinkedIn es un espacio para compartir temas de crecimiento, de desarrollo, donde buscamos crecer como personas y como profesionales, por lo cual esos temas están fuera de lugar. Y por último, el lenguaje. El lenguaje igual. El lenguaje que se maneja en otras redes, que se maneja el lenguaje coloquial, que manejamos modismos, que manejamos ese tipo de cosas. En LinkedIn es importante mantener ese lenguaje bastante, muy, muy profesional, tanto en el contenido que se crea, en el que se comparte, en los comentarios, en todas partes, porque esa es, para ponerlo de alguna manera, escribir algo con un lenguaje no apropiado en LinkedIn es lo mismo que escribir una grosería en la hoja de vida, básicamente. Entonces, está claro que nadie lo haría en su hoja de vida, tampoco lo hagan en LinkedIn, porque LinkedIn es básicamente una hoja de vida interactiva. Bueno, vamos al cuarto punto, y aquí me robé la foto del perfil de mi socio Juan Pablo. Herramientas para hacernos más visibles. ¿Cómo funciona el algoritmo de LinkedIn? Igual que cualquier red social, entre más uno se mueve, entre más uno comenta, genera contenido, comparte, etcétera, más visible se vuelve. Una de las formas más importantes de generar visibilidad es actualizar el perfil. Entonces, cada vez que yo hago una actualización de mi perfil, mis contactos ven una cosa nueva en mi perfil. Y eso, como yo ya hice una red de contactos amplia, ya tengo a todos los profesionales de recursos humanos, a las personas influyentes, al manager del puesto de mis sueños, al jefe que yo quiero que sea mi jefe en el futuro, etcétera, etcétera. Yo ya hice mi investigación muy juiciosa. Cuando yo actualizo mi perfil, todas esas personas ven mi actualización. Y eso genera movimiento en mi perfil, genera mucha visibilidad, y hace que, si ustedes ven, les voy a mostrar aquí en el mío, más abajito, acá nos salen las estadísticas de quienes han visto mi perfil, cuántas visualizaciones tengo en mis publicaciones,
y cuántas apariciones tengo en búsquedas. Esto significa que los reclutadores han estado buscando gente como yo y yo he venido apareciendo en 145 búsquedas. Esto, si yo estoy buscando trabajo, este indicador de aquí es súper importante para mí, porque eso significa que mi perfil, en la medida en que tengo más apariciones en búsquedas, pues mi perfil está siendo mucho más, está teniendo el poder que yo necesito que tenga para lo que yo lo estoy necesitando. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Clau, yo tengo una pregunta para ti. Tú decías ahora que en la medida en que yo actualizo mi perfil, con frecuencia me ven mis contactos, y eso es correcto. Yo también lo he vivido. Yo veo que generalmente fulano cambió de puesto, fue ascendido, cambió de empresa, y ve uno que eso aparece en el timeline de LinkedIn, y eso te ayuda a saber pues que alguien cambió de puesto y le da visibilidad, como tú dices. ¿Cómo recomiendas tú, para los asistentes y para mí también, por supuesto, cómo recomiendas tú o con qué recomiendas tú que hagamos actualizaciones de perfil que puedan ser, digamos, yo llevo en mi puesto 5 años y pues la verdad no cambia mucho? ¿Cómo podría yo actualizar el perfil para para que se vea que lo actualicé? Y aquí nos pregunta Paula, ¿cada cuánto se actualizan esas estadísticas? Estas estadísticas que tengo yo aquí, si mi memoria no me falla, son semanales. Ahí, dependiendo del tipo de perfil que uno tiene, son semanales o son mensuales. Y si tienes mucho movimiento, te envían actualizaciones semanales. Si tienes menos movimiento, te envían menos actualizaciones. ¿Qué actualizaciones pueden ser relevantes si yo llevo 5 años en mi puesto? Si yo llevo 5 años en mi puesto, muy seguramente el puesto no ha sido igual durante los últimos 5 años. Yo he desarrollado proyectos, he tenido logros importantes, he ganado premios, he sido reconocido por diferentes cosas. Todos esos cambios pequeñitos, así yo siga en el mismo puesto los 5 años, dentro de la carnecita de ese empleo que yo tengo, yo puedo ir cambiando cosas y arreglando y editando cosas para mostrar los logros más relevantes y más recientes que tengo en ese rol. Esa es una. Otra puede ser, llevo 5 años en el mismo cargo, pero acabo de terminar un diplomado, acabo de terminar una especialización, hice un curso de marketing digital, aprendí un idioma nuevo, LinkedIn, y les voy a mostrar aquí también en el mío. Uno siempre encuentra cositas nuevas que puede ir agregando. En este espacio de añadir sección, aquí se despliega un menú donde hay una cantidad de información que yo puedo actualizar. Entonces está mi presentación acerca de destacado, y aquí publicaciones, artículos, enlaces. Si yo publico cosas, si yo genero artículos, si tengo un blog, si todas esas cosas, toda esa actividad que yo tengo fuera de LinkedIn, la puedo incluir aquí y genera actualizaciones en mi perfil. Y todo ese menú está lleno de cositas diferentes que yo puedo ir actualizando y agregando para garantizar que mi perfil tiene movimiento y se vuelve más visible, y que le voy contando a mis contactos. Es un poco contándole mi historia a mis contactos. Voy contando los logros que he tenido, si me gradué de alguna cosa, todas esas cosas que van pasando en mi vida profesional, yo se las puedo ir contando a mis contactos y generando movimiento. Sobra decirlo, las actualizaciones pues es importante que sean relevantes. Actualizar una coma o actualizar cosas demasiado pequeñitas, pues de pronto no generan el efecto deseado porque no hay nada nuevo que contar. Pero me atrevería a decir que todos tenemos algo nuevo que contar por lo menos una vez al trimestre. Sí, seguro, seguro. Lo otro es, si yo no tengo nada nuevo que contar, pues puedo compartir contenido de los demás. Entonces, compartir contenido de mi empleo actual o de las compañías que a mí me gustan. Yo, por ejemplo, soy seguidora de todas aquellas iniciativas que vayan en pro de la reducción de la contaminación. Soy súper ambientalista, entonces todos esos grupos, esos influencers ambientalistas, etcétera, los sigo y comparto contenido de esas compañías. Comparto contenido de mi compañía actual porque me gusta mucho lo que estamos haciendo, pero además me gusta mucho lo que hacen mis compañías anteriores. Entonces yo comparto contenido de Microsoft, comparto contenido de Diallo,
comparto contenido de todos, porque a pesar de que ya me fui, son compañías que llevo en el corazón, digamos, y en las que fui muy feliz y me fue muy bien y fui muy exitosa, y creo que son compañías que le están aportando cosas importantes al mundo y es contenido que vale la pena compartir. No tiene que ser solamente contenido mío o de la empresa en la que trabajo actualmente. Por último, siempre debemos asegurarnos de que el perfil contenga las palabras claves con las que a mí me buscaría. Y aquí me gustaría proponerles un ejercicio importante para el que hay que hacer con mucha conciencia y con mucho juicio. Anoten el ejercicio y lo hacen después con calma, y es, ¿cuál es el trabajo de mis sueños? Si yo estoy buscando cambiar de trabajo, ¿cuál es el puesto de mis sueños? Ese puesto de mis sueños, si yo quiero llegar a ese puesto de mis sueños, si yo me fuera a buscar para ese puesto de mis sueños, ¿cuáles son las palabras clave que yo usaría para buscarme para buscar a la persona que debería ir en ese trabajo? Esas son las palabras claves que deben aparecer presentes en mi perfil. Ahí es súper importante manejar, si trabajamos en empresas colombianas o locales, se puede manejar en un solo idioma, y aún así, por ejemplo, en mercadeo, yo usaría mercadeo y marketing. Si trabajan en temas digitales, digital y digital. Hay ciertas palabras, ciertos anglicismos que se usan mucho en el mundo corporativo que vale la pena incluirlos en inglés y en español, porque por los dos lados nos pueden buscar, y LinkedIn tiene la facilidad de permitirle a uno como reclutador buscar en los dos idiomas. Si yo busco un gerente de marketing, busco gerente de marketing y abajo busco marketing manager. Busco las dos, porque normalmente la gente tiene o la una o la otra. Si uno quiere ser más visible y que lo encuentren por las dos, pues vale la pena tenerlas las dos. ¿Cómo hago eso? Hay dos formas de hacerlo. Una es dentro de mi perfil, por ejemplo, si mi cargo se llama recruiter, o yo soy Talent Acquisition Manager. Entonces yo pongo mi título Talent Acquisition Manager, pero en el cuerpo de lo que describo digo gerente de adquisición de talento con experiencia en resourcing o reclutamiento, etcétera, etcétera, y se puede poner en los dos idiomas. La otra forma de hacerlo es, al final podemos agregar una sección que se llama palabras clave y ponemos separadas con el palito paradito bueno, separadas como quieran. Pueden poner las palabras claves, todas las palabras claves que se les ocurran, sobre cómo que sean relativas no solo al puesto que quieren, relacionadas con el puesto que tienen o con la experiencia que tienen. ¿Preguntas hasta aquí? No en el chat. Están muy calladitos. Bueno, seguimos. La última, pero no menos importante. ¿Cuáles son los recursos que tienen los reclutadores para encontrarme? Hay dos formas, dependiendo del tipo de licencia que tenga el reclutador. Si el reclutador tiene tiene una licencia normal o una licencia paga de usuario normal, pues tiene acceso a la búsqueda avanzada. Y si tiene la licencia de LinkedIn Recruiter, pues tiene un motor de búsqueda mucho más poderoso detrás. Cualquiera de las dos me encuentra siguiendo las compañías en las que a mí me gustaría trabajar, y aquí vale la pena que abran la imaginación y que usen un poquito Google y averigüen realmente, no se peguen de las 4 compañías que hacen lo mismo que la compañía donde estoy. Busquen compañías que admiran por diferentes razones, busquen empresas nacionales, internacionales, si les gustan las ONGs, si les gustan, uno como reclutador, y yo ya tengo el ojo muy entrenado para eso, al ver el perfil de una persona y al ver las compañías en las que están interesados, aquí les muestro un poquito el mío. ¿Dónde están? Aquí. Estas son las empresas y las personas que yo sigo, o algunas, digamos, de mis intereses. Cuando uno ve esto en el perfil de una persona, puede concluir muchas cosas sobre los intereses de esa persona. Si ustedes ven, bueno,
¿Por qué tengo yo a los contadores de Colombia? Porque en algún momento de mi vida tuve que reclutar muchísimos contadores. Esa no necesariamente es un interés personal, pero ese grupo, hablamos hace un rato de los grupos, ese grupo me ayudaba muchísimo porque yo publicaba mis ofertas de contadores ahí, y como es un grupo de contadores de Colombia, pues de ahí me llegaban muchas personas y me rotaban mucho mis búsquedas de contadores en el momento en que yo buscaba contadores. Entonces ese me ayudaba mucho a mí como reclutadora a encontrar la gente que yo necesitaba. Si ustedes son contadores o ingenieros o trabajan en tecnología o trabajan en un sector específico, etcétera, ese tipo de grupos que son más de nicho, los ayudan mucho a ser encontrados en esos nichos en los que ustedes quieren ser encontrados. ¿Listo? Ya lo vimos por encima hace un momento. Asegúrense de completar toda la información cuando actualicen el perfil. Cuando uno va aquí en el perfil, primero está la sección de experiencia, acerca de que este es el mismo perfil de mi hoja de vida. Y cuando yo voy aquí a añadir sección, me permite, asegúrense de llenar todos los campos donde tengan algo que llenar. Entre más información ustedes pongan ahí, más fácil es encontrarlos, porque cuando llegamos a la versión de reclutador de LinkedIn, la primera búsqueda que yo hago búsqueda por palabra clave, pero también hago búsqueda por sector, puedo hacer búsqueda por disciplina. Por ejemplo, si estoy buscando un ingeniero civil, pues busco personas con titulación en ingeniería civil. Si estoy buscando una persona que sepa de desarrollo de software, busco en skills desarrollo de software. Entonces, en la medida en que ustedes llenan todos estos espacios de su perfil de LinkedIn y lo tienen lo más robusto y lo más completo posible, eso garantiza que los pueden encontrar por cualquiera de las metodologías de búsqueda a las que tiene uno acceso como reclutador. Otro que es un bonito, es un invento relativamente reciente de LinkedIn, son los quizzes de habilidades o el Skills Quiz. El Skills Quiz básicamente es un quizecito sencillito de 5 o 10 minutos de algún tipo de habilidad relevante. Yo, por ejemplo, he hecho algunos de Excel y hice uno de habilidades de LinkedIn Recruiter, y esos Skills Quiz, en la medida en que le va uno bien en los quizzes, entonces le dan como premiecitos, como un poco como los juegos en línea, me dan estrellitas y me dan más visibilidad. Entonces, si yo realmente quiero tener visibilidad sin tener que pagar por el perfil premium de LinkedIn, esa es una bonita forma de hacerlo y de aprender algo nuevo, y no toma mucho tiempo. Por último, está la sección de Clau, interés. Dime. hay una pregunta acerca de los grupos. Primero una pregunta de los grupos, que no tiene muy claro el tema de los grupos, cómo es importante o por qué está la importancia de los grupos, en qué radica. Y la otra pregunta que nos hacen es, ¿cómo lograr cambiar de sector si llevo más de 10 años en la misma compañía? A veces siento que esto cierra oportunidades y encasilla en el sector de experiencia. Bueno, vamos por la fácil primero, que es la de los grupos. Y después vamos a la otra. Dale. Los grupos, voy a volver a mi grupo aquí de los contadores de Colombia. En los grupos básicamente se comparte información, se comparten ofertas de empleo. Vayamos al grupo a ver qué aparece ahí. Esto ya es fuera de mi guión de la presentación de hoy. Off the record, como dirían los periodistas. Entonces, este es el grupo de los contadores de Colombia, y aquí ellos publican noticias y cosas, y esto tiene una cantidad de miembros. Al yo ser miembro o haber sido aceptada dentro del grupo, yo puedo aquí publicar que estoy buscando. Por ejemplo, lo que yo buscaba en su momento: busco contador con X años de experiencia, con especialidad en impuestos y cierto nivel de inglés. Ustedes no saben lo difícil que es encontrar un contador con inglés en Colombia. Entonces, para mí como reclutadora, era una súper herramienta poder tener acceso a estos grupos. Y para los contadores que están ahí, las personas que están ahí,
hay muchos más reclutadores como yo que buscan contadores y que se dirigen a estos grupos para decirle a las personas, esto solamente le llega a las personas del grupo, es como los grupos de Facebook. Si ustedes hacen parte de un grupo de Facebook y se publican cosas en ese grupo de Facebook, solamente los miembros del grupo tienen acceso a esas cosas. Entonces es como un espacio un poquito más privado de personas con los mismos intereses o con la misma formación o con alguna característica especial en común, en este caso son contadores, que se reúnen en ese grupo porque ahí se comparte información relevante, por ejemplo, de nueva legislación, yo, por ejemplo, estaba en un grupo de reclutadores de Latinoamérica y en ese grupo se compartían muchos temas de mejores prácticas de reclutamiento, de métricas de reclutamiento, de retos y dificultades para reclutar en diferentes países y en diferentes mercados. Toda esa información nos aparecía a las personas de ese grupo. Y si yo fuese a buscar un reclutador en Latinoamérica, el primer grupo al que iría sería ese, porque hay gente muy activa y muy pila y muy buena, interactuando y compartiendo contenido, que si yo comparto una oferta de empleo, ahí la van a ver las personas, va a estar dirigida estrictamente a las personas a las que yo quiero llegar, no a toda la red de LinkedIn. Entonces, si yo no tengo cuenta de reclutador, los grupos son una herramienta fabulosa porque la licencia de reclutador tiene un costo muy elevado. Entonces, los reclutadores de compañías más pequeñas que de pronto no tienen acceso a la licencia de reclutador, se valen de los grupos para, para conseguir a sus candidatos. En línea con como un follow-up a esa respuesta, nos preguntan, ¿cómo buscas los grupos? ¿Cómo haces para encontrar un grupo? ¿De la misma forma en que utilizas la barra de arriba o cómo lo harías? Con la misma barra de arriba, me voy a devolver aquí a mi perfil. Busquemos, por ejemplo, yo busco un grupo de mujeres. Entonces aquí está Women 2.0 y tengo que leer las reglas del grupo. Yo creo que yo ya hacía parte de este grupo, entonces de pronto sí me deja entrar. Si no soy miembro del grupo, entonces este tiene 50,000 miembros. Y si yo entro aquí, yo creo que yo ya hacía parte de este grupo, pero si uno quiere regresar a buscar los grupos que hay disponibles, ya no me acuerdo, por aquí a la derecha hay, con frecuencia salen. Ah, te aparecen unos grupos, correcto. Sí, a veces te Aparecen sugiere algunas también. sugerencias de grupos. Sí, sí, a veces te sugiere. A Y veces. si No sé no, si si yo tengo en tu alguna perfil, idea en pero especial para buscar, pues puedo buscar en la barrita y ahí aparece señalado que son grupos. correcto. Ahora pasemos a la difícil. A la difícil, ¿cómo hago para cambiarme de sector si llevo 10 años trabajando en el mismo sector? Esa requiere un poquito más de trabajo y de empeño, pero se puede. Precisamente justo antes de empezar, estábamos hablando con Juan Pablo del cambio que hice yo de carrera. Yo fui comisionista de bolsa y vendía inversiones en el exterior y trabajaba con clientes y toda esa cosa, y en algún momento de la vida, digamos que mi cambio fue un poco más temprano en la historia, decidí darle un 180 a mi carrera y me moví a recursos humanos. ¿Cómo hace uno eso? Y cómo he visto yo a la gente hacerlo y cómo he ayudado yo a personas a hacerlo, y es encontrando los puntos en común entre lo que yo sé hacer en términos no específicamente técnicos, sino de habilidades y las habilidades que se necesitan al otro lado. Y para eso les voy a poner un ejemplo personal. Cuando a mí me entrevistaron en recursos humanos, después de haber sido comercial 2 años, la directora de recursos humanos me dijo, de Microsoft, me preguntó, bueno, ¿y tú sabes entrevistar gente? Le dije, pues yo no he entrevistado gente nunca para contratarlos, pero yo sí tenía que hacer una entrevista muy exhaustiva a mis clientes como parte del proceso de ingreso como clientes del banco. Y eso significaba que yo tenía que saber cuáles eran sus activos, su historia, su carrera, mejor dicho, tenía que preguntarles más que si los fuera a contratar. El poder unir esos puntos para poder vender mis habilidades
más que mi experiencia en un sector específico o mis experiencias conectadas desde el punto de vista de habilidades con las habilidades que se requieren en otro sector, ahí es donde está el secreto para no poderse cambiar de sector. Y si quieres ampliarnos o quieres compartirnos un poquito más de cuál es el cambio que quieres hacer o hacia dónde lo quieres hacer, te puedo dar un par de ideas que se me vengan a la cabeza aquí en vivo. Así como el rompe. Si quieres. Si no, también está bien y podemos hacerlo después en un foro más privado. Bien, sí, tal vez ese es un caso lindo para... Ahí levantó la mano Carolina. Si quieres, tranquila, Carolina. Gracias. Abre tu micrófono y por favor participa. Gracias. Ahí me escuchan. Sí, señora. Listo, mira. Mi pregunta iba muy encaminada en que, mira, yo llevo 10 años de experiencia en la misma compañía, ¿cierto? Esa compañía, digamos que es muy específica de un sector. Es de comercialización y transformación de plástico. A mí me gustaría migrar, no, o sea, como salir un poquito del sector como tal y migrar más desde el área de mercadeo, de category manager o brand manager, todo el tema de activaciones comerciales, de otro tipo de sector, para no quedarme en el mismo. No sé si me hago entender. O sea, ¿quieres salir del sector de plásticos? Sí. Y moverte, si entendí bien, estás en ventas y quieres moverte hacia mercadeo. Estoy en mercadeo actualmente, pero quiero migrar a algo similar, pero en otro sector. Ok. Bueno, eso es más fácil que cambiar de carrera y de sector. Sí, total. Ahí ¿y tienes en mente qué sector te interesaría? La verdad, soy súper abierta a muchos. Yo empezaría por seguir las compañías en las que te gustaría trabajar y empezar a averiguar y a datearte bien de qué es lo que buscan esas compañías en una persona de mercadeo. Con esa información en la mano, ya tú puedes entender cuál es la brecha que tú tienes entre el conocimiento y la experiencia que tienes en tu sector y el conocimiento y la experiencia que se necesita para trabajar en mercadeo en los sectores en los que a ti te interesa. Si tú trabajas en plástico, por ejemplo, que es un negocio B2B, pasarse a mercadeo de consumidor de un solo brinco de pronto es un poco más complejo. No te digo que no se puede hacer, claro que se puede hacer, pero de pronto te puede tomar un poquito más de tiempo. Pero si tú haces un movimiento, por ejemplo, a una compañía que también tenga que ver con químicos o que también tenga que ver con procesos, como por ejemplo una farmacéutica, las farmacéuticas tienen su negocio B2B, pero también tienen negocio B2C. Entonces, de pronto el brinco no es en un solo brinco, sino que tienes que pisar una piedrita para dar el brinco completo. Y tienes que pensar en esa transformación de carrera de pronto en un plazo un poquito más largo que el que uno tiene en mente, que es me quiero cambiar de puesto ya y me quiero cambiar ya para donde yo quiero ir. ¿Sí me hago entender? Entonces, si tú hoy estás en el sector de plásticos y hay otras compañías del sector industrial que pueden ser interesantes para ti porque tienen las dos cosas, tienen el sector de consumo y tienen el sector industrial, que es donde tú tienes experiencia, de pronto el brinco es de industrial a industrial, pero en una empresa donde después puedas dar el siguiente paso hacia consumo. Y donde estando ya habiendo migrado de empresa, tú puedes empezar a involucrarte en proyectos, puedes empezar a sentarte con la gente que maneja consumo, a aprender, a entender, a involucrarte, a que te conozcan y te mueves. ¿Sí? Sí, perfecto, muchas gracias. ¿Suena? ¿Resuena? ¿Cuadra o no mucho? Sí, que sí. Ok. Clau, otra pregunta y también, digamos, es una pregunta que va en otro sentido y nutre mucho este espacio del webinar. Dice lo siguiente: ¿los cursos que uno hace en LinkedIn Learning son importantes?
¿Sirven para mejorar el perfil? ¿Es bueno ponerlos? Todo lo que uno aprende le sirve en la vida. Esa ha sido mi premisa siempre. Entonces, que si sirven los cursos de LinkedIn Learning, sí sirven. Sirven para desarrollar habilidades, sirven para aprender cosas nuevas, sirven para aprender cuáles son las tendencias más recientes en el mercado, sirven para mantenerse actualizado, claro que sirven. Y también generan visibilidad. Que si yo pondría todos los cursos que he hecho en LinkedIn Learning en mi hoja de vida como formación académica, no. Eso, digamos que es formación un poco más informal, que me mantiene actualizado, me mantiene vigente, me mantiene al día, pero no creo yo personalmente que sea suficientemente relevante como para ponerla en la hoja de vida o en el perfil. Sin embargo, sí ayuda a dar visibilidad y sí ayuda a generar movimiento en el perfil. Entonces, Que ¿que yo, vale la pena hacerlos? Claro que vale la pena hacerlos. Que si los pondría en la hoja de vida, de pronto no. yo tengo una lectura muy parecida. Yo igual he hecho cursos de LinkedIn. Me parece que es una de las mejores plataformas de educación virtual que hay, pero pienso igual que tú. El tema es, ayudan a actualizarse, ayudan a estar vigente, pero de pronto no son tan pertinentes a la hora de resaltarlos en una hoja de vida. Creo que hace falta un poco más de profundidad. Por último, en términos de del perfil de LinkedIn y de cómo hacernos visibles, cuando uno está buscando un cambio, LinkedIn tiene la posibilidad de o contarle al mundo que estoy buscando un cambio y que estoy buscando empleo, y eso es válido, por ejemplo, cuando o ahora con la coyuntura del COVID y todas las cosas que han estado pasando en Colombia, etcétera, pues ha habido muchas personas que han perdido su trabajo y se vale ponerse abierto a la búsqueda de empleo y que lo vea todo el mundo. Pero cuando yo tengo empleo actualmente y no quiero que me vea todo el mundo, lo puedo poner solamente abierto a los reclutadores. Y eso se hace por aquí, en este botoncito que dice tengo interés en buscar empleo. Y cuando yo digo que tengo interés en buscar empleo, entonces él me da la oportunidad de decir en qué cargos me gustaría, a qué cargos me gustaría aplicar, en qué ubicación, si estoy interesado en teletrabajar, cuando estoy disponible, si quiero jornada completa, contrato, media, práctica, etcétera. Y aquí yo puedo decir si quiero dejarlo abierto a todos los miembros de LinkedIn o solamente a los técnicos de selección y los reclutadores. Entonces, si yo marco que solamente a los técnicos de selección y le doy a añadir al perfil, no lo voy a hacer porque yo acabo de empezar mi empleo y no quiero que se asusten. Esto, cuando una persona con licencia de reclutador hace una búsqueda, primero hace que yo aparezca de primeras y segundo hace que yo aparezca como alguien que está buscando un cambio. Entonces es una herramienta súper poderosa, esta es relativamente nueva y es una herramienta súper poderosa para ayudarle a los reclutadores a identificar quiénes están buscando y quiénes están dispuestos a cambiar y para que uno también pueda decirle al mundo de una manera discreta que está necesitando un cambio. En el caso tuyo, Carolina, que que estarías buscando un cambio, yo lo pondría solo abierto a los técnicos de selección y ahí tienes la forma de escribir en qué sectores, qué tipo de empleo buscas, etcétera, y poder buscar un movimiento. Una de las ventajas grandes que tiene LinkedIn, y se los digo por experiencia propia, yo he cambiado de empleo. He pasado por 4 compañías grandes, 2 de las cuales me han buscado por LinkedIn. Es decir, en mi caso personal, la efectividad de tener un buen perfil de LinkedIn ha sido el 50%. Y el otro 50% ha sido por referencias. Entonces, ¿esto para qué se los cuento? Para decirles que definitivamente el poder de una herramienta como estas y de tener los contactos adecuados es todo a la hora de uno querer cambiar de trabajo o hacer un movimiento de carrera. Entonces, si uno es juicioso y disciplinado en garantizar que su perfil tiene toda la información relevante y que está uno posicionado de la manera correcta, es mucho más factible que lo vean y que lo encuentren. Yo llegué a Canadá sin conocer, yo estoy viviendo en Canadá hace 9 meses,
Llegué aquí sin conocer a nadie, puse mi perfil de LinkedIn absolutamente impecable y a los 4 meses estaba sentada trabajando y me buscaron. Entonces, eso para decirles que sí funciona. Aquí vamos cerrando ya nuestro webinar con una frase inspiradora para que se lleven. Cada quien es su antecesor y su descendiente. Cada cual hereda su pasado y diseña su futuro. Todas las herramientas que vieron ustedes hoy es nuestro granito de arena desde Uno por Uno para ayudarles a diseñar su futuro haciendo uso de una red social tan poderosa y gratuita como LinkedIn. Bien, no olviden que tenemos diferentes servicios, hoja de vida, tenemos también coaching para coyuntura laboral y decisiones de vida que podemos acompañarlos en el diseño y en la toma de decisiones que son importantes para sus carreras. Igualmente, Clau, si me ayudas con la siguiente diapositiva, porfa. Por supuesto. Ustedes pueden seguirnos en sus redes sociales y no olviden que acá en Uno por Uno, Claudio y yo estamos encantadísimos de poder ayudarlos. Los precios los encuentras directamente en la página, Carolina, están ahí en el home, ahí encuentras, en el menú puedes encontrar y consultar cada uno de los 3 servicios, ahí los puedes encontrar. Y nos pueden escribir también a contacto@unoporuno.com o en la página web pueden también ustedes agendar una llamada con nosotros y podemos conversar para ver cómo podemos ayudarles en el diseño de su carrera profesional, de su experiencia laboral. Si hay más preguntas, por favor, háganlas. Estamos encantados de escucharlos. De escucharlos. Bueno, Clau, pues gracias por tu tiempo, por tu conocimiento. Yo ahí cambié un par de veces la pantalla, miré a mi perfil de LinkedIn y tengo tarea. Tengo tarea, no estoy buscando trabajo, pero tengo tarea, porque claro, siempre quiero exposición y siempre quiero estar en el radar de muchas personas. Así que muchas gracias por tus ideas, por tus conocimientos y ojalá que tengamos la oportunidad de encontrarnos el próximo mes. Haremos otro webinar, lo haremos, un taller sobre hoja de vida, lo haremos entre Claudia y yo. Así que están cordialmente invitados, luego les daremos mayor información. Ustedes ya quedaron en nuestra base de datos, les llegará la información acerca de ese taller que haremos. Aquí nos preguntan, Clau, ¿cuál es la primer sugerencia clave para buscar trabajo en el exterior? La primer sugerencia clave para buscar trabajo en el exterior depende de dónde busques. Yo he trabajado, yo soy bicho de multinacional y en las empresas multinacionales es relativamente más fácil, entre comillas, porque son compañías que tienen operaciones en diferentes lugares del mundo. Si uno ya está trabajando en la compañía, se abre una necesidad en otro mercado, uno aplica esa necesidad en el otro mercado, y si uno es bueno y la compañía lo quiere y están dispuestos a llevárselo, pues se lo llevan. Y esa es una forma sencilla de irse, con frecuencia costo efectiva, porque la compañía le ayuda a uno a irse, y que hace del proceso algo relativamente sencillo. Así emigré yo, porque a mi marido le salió una oportunidad, porque mi marido construyó la oportunidad, no es que haya salido la oportunidad de la nada, la construimos y la pensamos y la trabajamos durante mucho tiempo, y en el momento en que se dio en que fue el momento correcto, empezamos a pedalearla y nos demoramos más o menos un año construyendo ese caso y vendiéndolo dentro de la compañía, etcétera, etcétera, hasta que le ofrecieron a él el puesto aquí en Canadá y nos vinimos. Esa es una forma de hacerlo, que por experiencia propia les puedo decir que es una forma muy efectiva y muy cómoda de hacerlo, porque normalmente las compañías le ayudan a uno con las cosas más difíciles de emigrar.
Otra forma de hacerlo, que ya estando aquí en Canadá lo hemos visto, se ve con mucha frecuencia, es a través de estudios. En Canadá específicamente, cuando uno consigue una visa de estudiante y viene a estudiar, a la pareja o al spouse le dan visa de trabajo. Entonces, el uno se viene a estudiar y el otro trabaja. Y el que estudia, termina de estudiar rapidito y consigue trabajo. Y con frecuencia, esa es parte de la dinámica de migratoria de Canadá. Sé que en Europa funciona algo similar, pero conseguir la visa para quedarse es más difícil. En Estados Unidos, uno puede ir a estudiar a Estados Unidos y quedarse, se puede quedar un año, pero quedarse después del año es por sorteo, y también se los puedo decir por una experiencia muy cercana, es bien difícil. Depende del país al que uno quiera migrar y dependiendo de qué posibilidades tenga uno para migrar. Pero la empresa es definitivamente la más sencilla. Toma tiempo y hay que prepararla y hay que trabajarla, pero esa no falla. Perfecto, Clau, gracias. No tengo más preguntas en el chat y no sé si alguno de los asistentes tenga una pregunta. Carolina, adelante, por favor. Se me acaba de ocurrir una pregunta. ¿De pronto tienes tips para ingresar a una multinacional? Sí, para ingresar a una multinacional. Sí. Estudia bien la compañía a la que quieres entrar. Estudia qué buscan. Y busca una compañía que se conecte con lo que tú eres y con el tipo de persona que tú eres, el tipo de trabajo y la forma en la que te gusta trabajar. Ese es tal vez el primer paso, y que suena un poco filosófico y demás, pero es definitivamente para mí como reclutadora de multinacional una de las principales características que hacen que una persona quede en el puesto, que personas con iguales niveles, con iguales calificaciones o trayectorias, quede una sobre la otra. Y es el nivel de conexión que la persona tiene con el propósito de la compañía y con el objetivo que tiene la compañía. Hoy en día, por la situación que vivimos en el mundo global, etcétera, las compañías han tenido que volcarse muy a temas de sostenibilidad, a temas de preocuparse mucho por su gente y garantizar el bienestar de su gente, por no solo presentarse como buenos empleadores, sino realmente al interior hacer cosas para garantizar que la gente está tranquila, que está contenta, que son ellos calificados como buenos empleadores, porque cada vez el buen talento es más escaso. El otro punto que yo creo que es súper importante si quieres trabajar en una multinacional es el segundo idioma. Con un buen nivel de inglés, y no tiene que ser perfecto, ni nativo, ni súper fluido, con un nivel suficiente de inglés es mucho más fácil acceder a una multinacional que si no lo tienes. Porque las multinacionales, al tener operaciones regionales, globales, etcétera, requieren de interacción con otros mercados, y todas esas interacciones suceden normalmente en inglés. Entonces, para mí sería primero un tema de conexión más filosófica y emocional y de propósito de quién eres tú y de las cosas que te mueven y te gustan contra lo que la compañía propone. Y la otra es mucho más transaccional, pero definitivamente muy importante, es el segundo idioma. Tú que estás, Carolina, tú que estás, por ejemplo, en la empresa, en el sector de plásticos, que hoy en día es un sector súper controvertido y complejo por el efecto que tiene en el ambiente, etcétera, tú puedes levantar la mano para trabajar en una compañía de generación de energía sostenible. Y cuando el reclutador te pregunta, pero ¿por qué viniendo de plástico vas a querer venir a trabajar en energía sostenible? Le vas a decir, precisamente porque vengo de plástico y entiendo el impacto, es que quiero darle la vuelta a la carrera que yo he construido y usar todo ese conocimiento que tengo de esta industria en pro de
algo que sea sostenible, que genere realmente iniciativas y alternativas a esa industria de la que yo vengo. Y ese es un argumento súper sólido de por qué me quiero cambiar. No sé si queda alguna otra pregunta. Estaba en silencio. Se hace pregunta acá en el chat que si sabes por qué las empresas de la industria farmacéutica solo aceptan residentes permanentes aquí en Canadá. No solo las farmacéuticas, la mayoría buscan no solo residentes permanentes, sino con visa de trabajo también. A mí me recibieron con visa de trabajo. Y tal vez puede ser un poco más el proceso de buscar la residencia permanente, que es un proceso que toma tiempo, pero si tú tienes la visa de trabajo y tienes el compromiso o la intención de... Canadá es en ese sentido, y voy a recapitular, Canadá en ese sentido es bien particular. Y nuevamente mi experiencia en el mercado canadiense es limitada porque apenas llevo 2 meses en mi trabajo en Canadá, pero lo que he visto es, al menos en las compañías grandes y multinacionales, no necesariamente te preguntan qué tipo de visa tienes, te preguntan si estás autorizado para trabajar en el país. Y si tú respondes que sí, no importa si eres ciudadano, residente o con visa de trabajo, si estás autorizado para trabajar, tendrás que mostrar tus documentos y tendrás que presentar tus papeles y de pronto te preguntarán si estás interesado en la residencia permanente si tienes la visa. Pero de hecho no es una pregunta que no te deberían discriminar por tener visa y no residencia. Porque es trato discriminatorio. Muy bien. Bueno, son las 9 de la noche y hemos cumplido con nuestro objetivo de este webinar. Muy agradecido con todas las preguntas, con todas las interacciones. En realidad, siento que fue un espacio bastante nutrido para los asistentes y para nosotros. Gracias, Clau, por tus recomendaciones. Como les contaba hace un rato, yo inclusive aproveché para revisar varias de las herramientas que tú nos diste a conocer. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí les dejé algunos enlaces en el chat. Aquí en pantalla también tienen algunas de las redes en las que estamos. En la mayoría estamos como @soy1por1. En el mes de julio haremos un taller de hoja de vida, al que están cordialmente invitados y les daremos más información en la medida en la que podamos crearla. Gracias a todos por estar acá y Clau, una feliz noche allá en Canadá, que ya es una hora más para ti. No, muchas gracias a todos por su participación, por sus preguntas. Yo soy una súper apasionada de este tema y me encanta, así que espero haberles transmitido, así sea un poquito, y que se lleven por lo menos un poquito de todo este tema y de aprendizaje de cómo venderse y hacer el mejor uso de sus redes para llegar al trabajo de sus sueños. Muy bien. Chao, chao. Gracias a todos.